Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de esta serie que estamos estudiando que se llama El beneficio de la duda. Si apenas hoy nos estás acompañando, la semana pasada hablamos de una fe flexible. Puedes ir al canal de YouTube de la iglesia y mirar esa primera parte. Y el día de hoy quiero empezar reconociendo que vivimos tiempos emocionantes para la iglesia. Los días jueves y viernes tuve la oportunidad de ir con mi esposa a un evento de pastores en la Ciudad de México. Y es emocionante ver lo que Dios está haciendo en la iglesia en general, no solo en Manantiales, no solo en Más Vida, no solo en la que tú quieras sin nombre, sino lo que Dios está haciendo en la iglesia. Creo que vivimos tiempos emocionantes donde muchas personas se están acercando a Jesús, muchas personas están buscando a Dios, pero desafortunadamente también muchas personas se están alejando de la fe. Esa es una realidad. Así como entran personas por primera vez a las iglesias, hay una puerta de salida por donde muchos también se están saliendo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente pierde la fe? ¿Por qué la gente se aleja? Y hay muchas razones. Una de ellas puede ser que otro cristiano les ha herido. Otro seguidor de Jesús les lastimó y no lo pudieron procesar, y eso creció en su corazón hasta que los desconectó totalmente de Dios o de la fe. Muchos otros se alejan porque tienen preguntas genuinas que no han sido respondidas. Hay dudas, hay inquietudes que a veces incluso ni siquiera tienen la confianza de expresar, y entonces crecen ahí la duda y se va expandiendo hasta que logra desconectarlos de Dios. Lo mismo sucede con oraciones no respondidas o que creemos desde nuestra perspectiva que Dios no nos ha respondido. Y sabes, en esta mañana no quiero juzgar a esas personas, no quiero señalarlos, no quiero hacerlos incluso sentir mal. Al contrario, quiero que como iglesia, como cristianos, podamos tomar cierta responsabilidad y aprender juntos, reflexionar qué podemos hacer mejor para tratar con las dudas de otras personas y cuando son personales también. Es decir, ok, hubo dudas, no se supieron manejar, ¿qué podemos nosotros como iglesia hacer mejor para que eso no termine en una separación de Dios? Y quiero decirte a ti que quizás esta mañana estás dudando de tu fe. Quizás estás pensando incluso alejarte de Dios. Quizás has pensado ya alejarte de la iglesia. Déjame decirte hoy, antes de que tomes esa decisión, antes de que te vayas, antes de que decidas alejarte y rendirte, déjame decirte esta mañana que Dios puede manejar tus dudas. A Dios no le asusta que dudemos, a Jesús no le escandaliza, al contrario, Él puede y quiere manejar tus dudas. En Mateo capítulo 14 encontramos esta historia donde los discípulos de Jesús están en un bote, están en una barca atravesando un lago porque Jesús los va a encontrar del otro lado, ¿ok? Entonces ellos están atravesando el lago y les agarra la noche. Y cae una tormenta, de esas tormentas como la de ayer en Tlaxcala. ¿Alguien de Tlaxcala? ¿Qué tal estuvo la tormenta ayer? Granizo y toda la cosa, ¿verdad? Yo estaba orando por ustedes que sobrevivieran, gracias a Dios aquí están. Pues una de esas tormentas les cayó a los discípulos en medio de un lago. Están ahí viendo cómo resuelven y de repente en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el agua. Obviamente se espantaron, porque no solamente estás con el estrés y la presión de nos estamos quizás hundiendo, a lo mejor no la contamos, y de repente ves ahí a la media distancia una silueta de un tipo con una túnica probablemente caminando sobre el agua, se ve como que está flotando. Y obviamente, ¿qué es lo primero que ellos pensaron? Un fantasma. Un fantasma, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús ve
el alboroto que está causando, que están más asustados ya de él que de la tormenta. Entonces les dice, hey, no tengan miedo. Y les dice, soy yo. Estaba estudiando esta semana esa frase y me parece curioso, interesante que Jesús les dice, no tengan miedo, el yo soy está aquí. Ese soy yo realmente lo tradujeron así, pero Jesús dijo, el yo soy está aquí. Y eso fue lo que logró a lo mejor cierta calma en sus corazones. Y conocemos lo que sigue. En Mateo 14, versículo 28, acompáñame a leerlo en la pantalla. Pedro dice, Señor, si eres tú, si eres el yo soy, si realmente eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Yo no sé tú, pero si yo hubiera estado ahí, hubiera sido lo último que se me hubiera ocurrido decir. No, es como, Señor, si eres tú, pues sálvanos, ¿no? Si eres tú, pues calma esta tormenta. Pero nunca se me hubiera ocurrido decirle, pues si eres tú, pues yo quiero caminar también sobre el agua. Pero bueno, Pedro le dice eso y la respuesta de Jesús es sorprendente, que le dice, ven. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús y lo logró. Logró caminar hacia Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Conocemos la historia, ¿verdad? Entonces gritó, dice, Señor, sálvame. Y enseguida, inmediatamente Jesús le tendió la mano, dice, y sujetándolo, lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me encanta el corazón de Jesús, que a pesar de las dudas de Pedro, Jesús pudo haberse esperado unos segundos, ¿no? Como para hacerlo reflexionar, como, ok, húndete tantito. Si yo hubiera hecho eso. Es como, a veces con algunos líderes o con mis hijos, a veces como dirán, como que húndete tantito, sí te voy a ayudar, pero súfrele tantito, ¿verdad? Pero dice que enseguida Jesús extendió la mano y lo sacó. Y después que Pedro ya estuvo en la barca, yo no veo a Jesús diciéndole, ok, Pedro, ya sécate, cálmate, deja de gritar, ya estás en la barca. Pedro, mira, la verdad es que después de lo que acaba de pasar, ¿sabes qué? No la vas a armar para ser mi discípulo. Así es que, Pedro, voy a tener que dejarte ir, ¿verdad? Llegando allá al otro lado, agarras tus cosas y te vas. Jesús no le dijo eso. Jesús no volteó con los demás y les dijo, ¿pueden creer a este tipo? ¿Pueden creerlo? Estoy ahí yo diciéndole que no tenga miedo y se hunde. Jesús no hizo nada de eso. ¿Qué hace Jesús cuando Pedro duda? Extiende su mano, lo encuentra en su duda. Jesús no rechaza a Pedro por sus dudas. Jesús lo rescata de sus dudas y lo mismo hace con nosotros. Él no te rechaza y Él no te aleja. Él te rescata de tus dudas. Y me encanta ver a Jesús que una constante en su vida, en su ejemplo, es que Él responde con gracia a las personas que dudan. La semana pasada vimos una lista de personajes de toda la Biblia, un resumen de algunos que dudaron. Ahorita te voy a mostrar una lista de personas que dudaron, pero que estaban con Jesús o que tuvieron alguna interacción con Jesús. Por supuesto, el primero es Pedro. Pedro dudó en la tormenta y Jesús lo rescató de ahogarse, ¿verdad? La semana pasada vimos a Tomás, que Tomás dudó de que realmente Jesús había resucitado y él dijo, no, yo necesito pruebas. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio las pruebas que necesitaba para creer. Después también vimos que algunos discípulos también dudaban de que Jesús realmente había resucitado. Y la semana pasada aprendimos que a pesar de que dudaban, ¿qué hizo Jesús? Los envió a predicar y a ser testigos de él a todo el mundo. Tenemos también a Juan el Bautista, el primo de Jesús, que estaba seguro que Jesús era el Mesías, pero después dudó. ¿Y qué hizo Jesús cuando Juan mandó preguntarle si realmente era el Mesías? Jesús lo tranquilizó y le dijo, sí, sí soy. Tenemos también a Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro, que cuando su hermano muere, ella dudó. ¿Y qué hizo Jesús? Le recordó que si cree, va a ver la gloria de Dios, va a ver el poder de Dios. Y por último, digo, hay muchos más, pero
hoy solamente voy a mencionar esos, el padre del muchacho que estaba endemoniado, que él llegó a pedirle ayuda a Jesús y le dijo, pero ayúdame porque la verdad me falta fe, la verdad tengo dudas. Y Jesús no lo regañó, no le dio una lección acerca de la fe, simplemente Jesús fortaleció su fe y sanó al muchacho. Y sabes, es poderoso poder conectar con estas historias y saber que en Jesús hay gracia para el que duda, porque todos los que estamos aquí, si no lo hemos pasado ya, lo vamos a enfrentar. Y si ya lo pasaste una vez, lo vas a volver a enfrentar muy probablemente en tu vida. Y es reconfortante saber que Jesús tiene gracia para aquel que duda. Y eso me lleva a preguntarte esta mañana, ¿cuántos de ustedes en este momento estás luchando con dudas acerca de tu fe? No voy a pedir que levantes la mano. Porque si pidiera que levantes la mano, probablemente la mitad de los que están dudando no levantarían la mano. Porque quizás te sentirías avergonzado, a lo mejor te sentirías apenado. Ay, ¿qué va a decir el pastor? Desde allá arriba seguro va a ver que yo levanté la mano y traigo mi playera de que soy voluntario en Kids. Y yo me ve ahí con la mano levantada y ahorita va a mandar y quítenme a ese dudador, ¿verdad? O ese que anda dudando, quítenlo. O soy líder de un grupo, soy líder de un área. ¿Y cómo me voy a ver? Ay, sí, yo dudo de si Dios me está oyendo. La verdad es que sí nos puede dar cierta vergüenza, cierta pena. Pero ¿por qué nos cuesta tanto en la iglesia ser honestos acerca de nuestras dudas? ¿Por qué la iglesia no es ese lugar seguro a donde podamos correr con nuestras dudas acerca de la fe? A ver, un poquito de lógica. En la iglesia hablamos temas de fe, ¿cierto? Entonces, si estoy dudando de mi fe, ¿por qué no exponer esas dudas en el lugar donde se supone hablamos de la fe? ¿Alguien está acá? Como que estamos un poquito torcidos en ese asunto. Y mi pregunta es esta: si Jesús mostraba gracia en las dudas de otros, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también? Si se supone que somos el cuerpo de Jesús, si se supone que somos su representación física en este mundo, deberíamos también de tener gracia con las personas que dudan. Y quiero recordarte lo que veíamos la semana pasada, que las dudas no descalifican nuestra fe. Dijimos que la duda no es enemiga de la fe, ¿cierto? Aprendimos que la duda es el camino hacia una fe más profunda y que más significativa. Y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudas? Bueno, hay muchas razones. Esta es la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Por qué dudas? Dudamos porque hay preguntas que no tienen respuesta. Dudamos porque a veces leyendo la Biblia encontramos aparentes contradicciones, ¿verdad? En un lado dice uno que parece que se está contradiciendo con esto otro y no sabemos cómo responderlo y nos da pena preguntarle a alguien más porque va a decir que o soy muy tonto o cómo me atrevo a cuestionar. Me explico, tenemos como esa mala cultura en las iglesias. O a lo mejor algunos dudan porque vieron en YouTube un video, ¿verdad? De un tipo que pues tiene 20 doctorados y se ve muy inteligente y habla con mucha elocuencia y esa persona dice que la ciencia desacredita la Biblia y entonces yo me pregunto, ¿la Biblia es confiable? Y empiezan dudas que si no las exponemos y nos las guardamos es donde causan problemas. Las dudas son para preguntarse. O a lo mejor tienes un compañero en tu trabajo o en tu escuela que pues no es cristiano, no es católico, es creyente en alguna religión muy separada, digamos, del cristianismo, como puede ser el budismo, como puede ser el islam. Y tú vienes y le dices a esta persona que la Biblia dice que el único camino a Dios es Jesucristo. Y esta persona te puede decir, oye, pues eso no me parece justo, porque en mi cultura pues ni sabemos quién es Jesús. Para nosotros el profeta es Mahoma, para nosotros es Buda, nuestro maestro. Me explico, ¿cómo me vienes a decir que Jesús es el único camino? Entonces te hace dudar, oye, ¿es cierto?
Pues yo crecí en México, bien que mal católico, bien que mal me hablaron de Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que viven encerrados en montañas tibetanas que jamás han oído hablar de Jesús? ¿Y qué pasa si se mueren y nunca oyeron de Jesús? Pues yo creo que entonces no es tan así de que Jesús, me explico, nos hacen dudar. Y el problema es que no tenemos la confianza de exponer esas dudas. A veces el asunto va más personal, dolor, sufrimiento que no podemos entender. Cómo un Dios bondadoso, cómo un Dios amoroso puede permitir esto. Personas que en su juventud oraron para que sus padres no se divorciaran y al final se divorciaron. Y eso marcó profundamente tu corazón. Y al día de hoy todo lo que tiene que ver con Dios lo filtras por medio del dolor que fue el divorcio de tus papás. O a lo mejor un líder en la iglesia te falló. A lo mejor un líder en la iglesia hizo cosas que no debía, te lastimó y por supuesto que eso te hace dudar. ¿Por qué dudas?, pregunta Jesús a Pedro. ¿Sabes? Una de las razones que a mí más me hizo dudar en mis años más joven, adolescencia, fue precisamente el ser hijo de pastores. Porque vez tras vez es muy frustrante cuando tú tienes 9, 10, 11 años, que todavía no entiendes bien el mundo, apenas estás formando tu sistema de creencias, de valores, y vez tras vez ver a tus papás entregarse fielmente a servir a otros, y te quitan tiempo a ti para dárselo a otras personas, y luego esas personas no son agradecidas, y por algo que no les pareció, traicionan a tus papás, les pagan mal, los maltratan, hablan de ellos, hablan mal de ti que no tenías vela en el entierro y sabes, simplemente no lo entiendes. Y entonces empiezas a pensar, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena ser parte de una familia que sirve a Dios cuando la paga es esta? Entonces eso, a una edad de la que te estoy platicando, pues te hace dudar de si quieres realmente seguir a Jesús o no. Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudas? Y sabes, por años leímos eso como una acusación, como un reproche de Jesús. ¿Por qué dudas? Pedro, no estás calificado. Si estás dudando, no me vas a poder seguir. Pero cuando ves el carácter de Jesús reflejado en todos los evangelios, cuando tú ves su corazón, realmente muestra amor por Pedro. Porque Pedro se está hundiendo. ¿Y Jesús qué hace? Jesús lo ayuda, Jesús lo alcanza. Yo quiero llevarte a reflexionar esta mañana. Y si esta pregunta no es una acusación, sino una invitación a Pedro para que en medio de sus dudas siga confiando en Jesús. Que no es Jesús regañando a Pedro, sino que sea Jesús diciéndole, Pedro, ¿por qué dudas si aquí estoy contigo? Yo creo que todos los que somos papás podemos entender esa parte de a veces cuando está lloviendo y cae un trueno y tus hijos se llenan de miedo. ¿Y qué les decimos? Tranquilo, aquí estoy. ¿Cuántos lo hemos hecho? Cuando llegan algún miedo a nuestros hijos, nuestra manera de calmarlos es tranquilo, aquí estoy. Yo quiero pensar y quiero esta mañana llevarte a pensar que Jesús simplemente le está diciendo a Pedro, hey, cuando lleguen las dudas a tu vida, no entres en pánico. Aquí estoy, procésalo, háblalo. Y es que a veces como cristianos no sabemos manejar las dudas de otros. Estoy seguro, y ya lo dije, que si nosotros hubiéramos estado en la posición de Jesús, muchos lo hubiéramos dejado ahogarse tantito. Algunos lo hubieran dejado ahogarse ya mejor quítamelo de encima, mira, aquí hacemos como que, ay, es un accidente, se ahogó Pedro, ¿verdad? Pero Jesús no hizo eso. Jesús sabe manejar las dudas. Jesús sabe qué hacer. Jesús no se apanica de, ¿qué hago? No, Jesús mete la mano, lo saca. ¿Me explico? Y es que como cristianos no sabemos hacer eso. Y yo sé que yo lo he hecho. A veces vienen personas con dudas, con dolor, con sufrimiento, y nosotros les decimos cosas que en vez de ayudarlos alejan. Desde es que debes leer más la Biblia, ¿verdad? O es que debes de tener más fe, hasta te lo dije,
yo te dije, ¿verdad? Y no ayudamos y a lo mejor tenemos buenas intenciones, pero sin querer los alejamos. ¿Y qué pasa cuando los alejamos a veces con nuestras palabras? Yo te puedo decir que con el tiempo he aprendido a escuchar más y a hablar menos. ¿A qué me refiero? Que cuando hay personas que vienen con dolor, con preocupación, con dudas, a veces a mí me daba por este estrés, esta ansiedad de tener una respuesta. ¿Te ha pasado? Es como de, soy el pastor, están viniendo conmigo, pues quieren respuestas. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tenías las respuestas? Y yo tenía esta pequeña ansiedad de, ¿qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Y en ese afán de qué digo, qué digo, qué digo, decimos barbaridades como estas. Que créeme, no les ayudan mucho. Y si lo he hecho contigo, perdóname. Fue con buena intención. Con el paso del tiempo he aprendido muchas veces simplemente a abrazar y escuchar. A veces no hay nada que decir. A veces la empatía te hace ver que si tú estuvieras en la misma situación, estarías dudando igual o peor. Y que no hay, a veces las personas no están viniendo a que les aclares algo. A veces solamente quieren compartir la carga con alguien más. Y en tu afán de querer tener respuestas y explicaciones, en vez de conectar con el dolor, a veces los alejamos. Yo te animo, la próxima vez que alguien venga a contarte algo, a descargar, esos minutos que estás pensando en qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, mejor préstalos a escuchar realmente a la persona. A realmente tratar de entender y ponerte en sus zapatos y decir, ¿qué es lo que esta persona está sintiendo? Y ahí es donde te vas a dar cuenta que digas lo que digas, no va a anestesiar el dolor. Lo único que puede ayudar es que le hagas saber a esa persona, aquí estoy para acompañarte. Aquí estoy para escucharte. No tengo respuestas. No sé qué esté pasando. Pienso igual que tú que esto no es justo. Pienso que, por supuesto que es normal que estés dudando. Solamente quiero decirte que estoy aquí. Que puedes contar conmigo. Eso sirve mucho más. Y el problema, te decía, es que cuando tratamos de ayudar y a veces los alejamos, y en ese alejarse sucede algo, que es que la fe de muchas personas se deconstruye. Esa palabra de construcción es una palabra muy controversial de unos años para acá. Probablemente la has escuchado. Se usa mucho en el contexto del feminismo, ¿verdad? De que de los hombres necesitamos deconstruirnos para entender realmente muchos aspectos de lo que es el respeto a la mujer y todo ese asunto. Y creo que tiene un lado positivo, pero la realidad es que la deconstrucción mal hecha puede ser peligrosa. La deconstrucción mal manejada puede hacer daño, pero por otro lado, una deconstrucción bien hecha puede ayudar y puede sanar a una persona. De hecho, en ocasiones es necesario hacer una deconstrucción de nuestra fe. ¿Qué es deconstrucción? Deconstrucción es esto, es un examen sincero de tus creencias, dejando ir lo que no es cierto para construir lo que descubriste que sí es cierto. ¿Estás conmigo? Eso es la deconstrucción. Como hombres en México durante muchos años teníamos una idea de cómo era el hombre y cómo era la mujer, y durante muchos años se oprimió y se maltrató mucho a la mujer. De unos años para acá ha habido una deconstrucción que ha sido buena en algunos sentidos, en otras áreas se ha ido a un extremo peligroso, pero no podemos negar que ha habido mucho beneficio de una sana deconstrucción del valor de la mujer. ¿Estás conmigo? Eso mismo sucede con la fe, y bien hecha la deconstrucción incluso puede ser una forma de discipulado. Y quiero ponerte un ejemplo de una deconstrucción sana y una deconstrucción correcta que hizo el mismo Jesucristo. No sé si has oído hablar del lex talionis. Lex talionis es la ley del talión o el principio de retribución. ¿Qué dice el lex talionis? Dice que si alguien lastima a otra persona,
Es decir, si alguien comete un crimen, el castigo debe ser proporcional al crimen que cometió. Dicho de manera más sencilla, ojo por, me tumbaste un diente, yo te tumbo, no, uno, no, eso ya es, en México decimos pasarse de lanza. No, diente por, me tumbaste uno, te tumbo uno, esa es la ley de la retribución, eso es lex talionis. Me haces, yo te hago lo mismo, no más ni menos, lo mismo que tú hiciste, eso es lo que vas a recibir. Entonces, en Mateo 5, en el famoso sermón del monte, vemos a Jesús deconstruyendo el lex talionis, dice así Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Ahí está. Todos ustedes creen, porque así se los enseñaron, que esto funciona ojo por ojo, diente por diente. Me haces, me la pagas, lex talionis. Han oído que así. Pero yo digo, dice, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso, mis amigos, es deconstrucción, hecha por el mismo Jesucristo. Y esto en Mateo 5, en el Sermón del Monte, lo hace 5 veces. ¿Han oído que se dijo esto? Pues yo les digo que es así. ¿Qué está haciendo Jesús? Tú creías que era de cierta manera. Tú creías que era así, pero si deconstruyes esa situación, te das cuenta que no es verdad. Y entonces construyes lo que descubres que sí es verdad. Eso es deconstrucción. Tú creías durante toda tu vida que era de una manera, pero yo te digo que no es así. Entonces, ahora que sabes cómo es en realidad, empiezas a construir a partir de ahí. Y Jesús hizo esto con Pedro una y otra vez. Por ejemplo, en Mateo 16, Jesús les cuenta a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén. Y que yendo a Jerusalén se va a enfrentar con sufrimiento, se va a enfrentar a oposición y que va a terminar muriendo. Pero que 3 días después va a resucitar. Jesús les cuenta esto. ¿Y qué hace Pedro? Pedro escucha eso y le dice, no, Jesús, eso jamás van a tener que pasar sobre mi cadáver. Y mientras yo esté, le estoy echando de mi cosecha, ¿verdad? Pero mientras yo esté contigo aquí, nadie te va a tocar ni un cabello, Jesús, porque no, yo contigo. ¿Y qué le responde Jesús en Mateo 16, versículo 23? Pedro, tú no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Es decir, tú estás creyendo que las cosas deben ser de cierta manera y necesitas de construir eso para entender qué es lo que yo estoy por hacer. Porque si no lo entiendes, no te vas a alejar de mí, que fue justo lo que pasó. Jesús le está diciendo, Pedro, lo que tú crees no va acorde a la voluntad de mi Padre. Y Jesús deconstruyó varias creencias equivocadas de Pedro respecto a él como Mesías, por ejemplo. Pedro, al igual que muchos judíos, esperaban un Mesías que fuera un militar, que fuera un soldado, que se levantara en una rebelión contra los romanos y recuperara el dominio de Israel. Ellos estaban esperando un descendiente del rey David, ¿sabías? Y el rey David fue uno de los más grandes guerreros de Israel. Entonces, un descendiente de David, ellos esperaban un guerrero que los librara por medio de batallas y por medio de guerras y con un ejército poderoso. Pero Jesús, ¿cómo se presenta y cómo llega? Como un siervo sufriente. O sea, entonces ahí Pedro y todos los demás tuvieron que deconstruir lo que ellos creían que era el Mesías. Porque no llegó en caballo blanco y con un montón de sirvientes, llegó en un pesebre. Y de ahí en adelante todo lo que Jesús hacía iba en contra de lo que todos pensaban que debía de ser. Por ejemplo, repito, Pedro estaba esperando un Salvador poderoso, con mano firme, y llega Jesús y les dice que vas a cambiar el mundo por medio del amor. Yo sé que amor a los romanos, amor a estos desgraciados que nos oprimen y nos lastiman. Tuvieron que deconstruirse.
Pedro tuvo que dejar ir todas esas creencias que no eran correctas para entender lo que sí era verdad y poder construir sobre eso más adelante. Ahora yo te pregunto, como cristianos, como seguidores de Jesús, ¿cómo construimos nuestro sistema de creencias? ¿Cómo le hacemos? ¿Sobre qué lo construimos para asegurarnos de hacerlo sobre la verdad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Cuando yo era niño en la iglesia había una cancioncita que nos enseñaban que decía: la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia, así nos lo enseñaron. La Biblia. Entonces, ya entendí. Biblia es la Biblia. ¿Cómo construyo un sistema de creencias que pueda sostener, que no necesite estarme deconstruyendo, porque todo lo que creía era mentira? Bueno, la Biblia es la palabra más segura sobre la cual podemos construir. La Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque eso suena muy lindo y suena muy fácil, pero ¿sabes cuál es el problema de construir sobre la Biblia? Es que todos leemos la Biblia con un sesgo. Todos leemos la Biblia con un filtro. Te voy a poner y esto es lo más impopular que un pastor debería decir en un púlpito, pero es la verdad. Y estamos hablando de manejar nuestras dudas honestamente. Tú agarra una porción de la Biblia, un pasaje. Es más, el Sermón del Monte que ahorita mencionamos. Agarra el Sermón del Monte, ve a 3 iglesias diferentes y vas a escuchar un énfasis diferente en cada una. Vas a encontrar un tono diferente en cómo se enseña cada una. Vas a encontrar un enfoque diferente en cada una, dependiendo muchas cosas. Esa es una realidad. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal. Simplemente estoy diciendo que todos leemos la Biblia con un sesgo, con un filtro. No lo podemos evitar. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Tú lees la Biblia con estos filtros que son propios, más allá de que perteneces a manantiales y sí tenemos un filtro. Ahorita voy a explicar un poquito más eso, pero tú lees la Biblia por ti solo y tienes tus propios filtros, tus filtros personales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un filtro? Tu trasfondo familiar. Entonces, si tú viviste en una familia, como decíamos ahorita, machista, vas a ver a Pablo diciendo que no le permite a la mujer hablar en la iglesia y, claro, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tu trasfondo te está dando eso. ¿Estás conmigo? La forma en la que te criaron, eso influye cómo lees la Biblia. Influye hasta la región del mundo donde vivimos. No leemos la Biblia igual en México que en Estados Unidos. No leemos igual la Biblia en México que en España. Cada región tiene sus filtros por los cuales lee la Biblia. El tipo de iglesia a la que vas también es un filtro. Entonces, el asunto es que tú durante toda tu vida vas agarrando creencias acerca de Dios y la realidad es que muchas son ciertas, pero otras no. ¿Estás acá? Entonces tú creas este bagaje de filtros donde algunas cosas que escuchaste y aprendiste están bien, son ciertas, pero hay otras que no. Y entonces, como todos leen la Biblia con un sesgo, con un filtro, aquí agárrate de tu silla. ¿Estás listo? Entonces, todo lo que crees sobre Dios podría no ser cierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si leemos la Biblia con un filtro, a lo mejor vamos, no todo, mucho de lo que tú crees saber de Dios, pues puede que no sea cierto. Y entonces por eso a veces nos enojamos con Dios, a veces nos decepcionamos de Dios. Escúchame bien, no porque Dios no sea bueno,
sino porque lo que yo creía de Dios no era cierto. Y yo estaba esperando que Dios hiciera o actuara de determinada manera por el sesgo que yo traía. Y cuando Dios no hace eso porque Él no es así, yo me enojo. Cuando el problema no es Dios, el problema es mi sesgo. El problema es mi filtro. Ahora, ¿qué haces cuando descubres en tus creencias cosas que no son ciertas? Yo sé que algunos ya están así con un pie para irse corriendo. ¿Qué haces cuando descubres estas realidades? ¿Sabes qué haces? No abandonas tu fe. Simplemente dejas ir lo que no es cierto, te quedas con lo que era verdad y construyes sobre eso. ¿Alguien está acá? Hay un dicho que dice, no tiras el agua sucia de la bañera con todo y bebé. ¿Alguien haría eso? No tiras el agua sucia porque el bebé está bien. Aunque a veces sí decimos, ay ya, por favor. Pero el bebé está bien. Es como decir, ¿sabes qué? En mi casa tenemos un problema de humedad en algunas paredes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay humedad en algunas paredes. Una en particular que está en el baño de la sala, del baño de visitas. Tiene mucha humedad. Y hemos tratado en varias maneras de arreglarlo, pero imagínate que yo le hablara a alguno de nuestros hermanos que son constructores y le diría, ¿sabes qué? Tira toda la casa, vamos a volver a hacerla. ¿Pero por qué? Porque tiene humedad el baño. Es como, a ver, ¿por qué no solamente tiras esa pared y la arreglamos porque todo lo demás está bien? ¿Me explico? Es lo mismo, muchos se encuentran cuestiones que no saben explicar o que literalmente habían entendido y creído mal toda su vida. Y entonces tiran todo y se alejan cuando simplemente es tirar lo que no es verdad y te quedas con lo que sí. Entonces, cuando descubras que algo que creías no es verdad, pues deja de creer en eso que no es verdad y sigue construyendo sobre lo que es cierto. Ahora, yo sé que a lo mejor algunos ya se quedaron con la preocupación de decir, pues Manantiales tiene un filtro. Sí, no lo voy a poder negar. Manantiales tiene un filtro de cómo leemos la Biblia porque yo tengo filtros y es inevitable y no me veas feo porque tú también tienes los tuyos. ¿Qué hacemos nosotros para procurar ser lo más correctos posibles? Y esta es la recomendación que yo te voy a dar, porque es lo que yo hago. ¿Cómo interpreto yo este libro que es tan fácil de malinterpretar? ¿Cómo le hago para estar lo más seguro posible que no lo estoy malentendiendo? Es muy sencillo, escúchame bien. Que tu filtro principal sea Jesús. Que tu filtro a través del cual tú lees y procesas todo lo que este libro trae, pase por el filtro de la persona y el carácter de Cristo Jesús. Comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, ¿de qué hablan? Pues de la vida de Jesucristo. Vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué empiezas con los evangelios? Porque ahí empiezas a formarte una imagen, un entendimiento de quién es Jesús. Y filtras todo lo demás a través de eso. Escúchame, no permitas que tu dolor sea un filtro para leer la Biblia. No permitas que tu crianza sea un filtro. No permitas que tu familia, que tus experiencias pasadas. No, Jesús es el filtro correcto. Su carácter, la manera en que Él vivió, la manera en que Él amó. Alguien le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué le respondió Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y le dijo, ahí se resume toda la ley y todos los profetas. ¿Cómo voy a leer todo lo demás? A través del filtro que es Jesús. Y escúchame bien, esta es una bomba. Si algo de lo que lees en la Biblia no cuadra con la persona de Jesús, no lo hagas parte de tus fundamentos espirituales. Ojo.
Si algo de lo que tú lees que Moisés dijo, Moisés es de los top, Moisés es el patriarca de los judíos. A Moisés le dieron la ley y a partir de Moisés se desarrolló todo un asunto. Escúchame, si Moisés dice algo que no empata con lo que Jesús dijo, no te voy a decir deséchalo, simplemente te voy a decir qué hago yo. Lo dejo en mi lista de cosas que todavía no entiendo. Y ahí lo dejo. Pero, ¿qué hacen muchos cristianos? Y por eso la iglesia en México, mi amigo, se ha vuelto tan legalista y se ha vuelto tan religiosa, porque le dan más valor a lo que dijo Moisés que a lo que dijo Jesús. Y si Moisés dijo lo que sea, no voy a entrar en ejemplos específicos, si Moisés dijo eso, pues no me importa que Jesús haya dicho que Moisés, ¿verdad? Y los profetas y el Antiguo Testamento es increíble, por supuesto que lo leo. En enero dimos una serie completa del libro de Ageo, Antiguo Testamento. Pero si te das cuenta, todo lo que leímos de Ageo en la serie de enero, todo fue filtrado por medio de la persona de Jesús. Entonces no lo voy a desechar, pero hay cosas que simplemente ahorita no vamos a entender. Y con el tiempo quizás vaya llegando más revelación. Pero el punto es que tu filtro sea Jesús. Ahora, termino con esto. Si tú estás pensando alejarte de la fe, o alguien que amas está dudando, pues recuerda que Pedro dudó también. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces dijo, no lo conozco. Dice, ¿quién es? No, yo no estoy aquí por él. Yo no sé quién es ese vato. 3 veces negó a su amigo, a su Salvador. Después de la resurrección, después de que ya pasó todo el caos, Jesús se acerca a Pedro y lo llama a solas. Y le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas más que todos ellos? 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes por qué? Porque esas 3 veces que Pedro le negó fueron confrontados con esas 3 veces que Jesús le dio la oportunidad de decir: a ver, me negaste 3 veces, ahora afírmame 3 veces que me amas. ¿Y sabes qué hizo justo en ese momento? Cuando ya Jesús sana esa situación con Pedro y se ponen a cuentas, Jesús le encarga el trabajo de dirigir la iglesia. A ese Pedro que lo había negado. ¿Por qué no a Juan, que era el discípulo amado? ¿Por qué no a cualquier otro de los discípulos? No, él escogió a Pedro. Y no solo eso, algunos días después, ¿a quién escogió Dios para predicar aquella primera vez frente a una multitud el día de Pentecostés, donde 3,000 personas fueron bautizados? Pedro. Aquel Pedro que fortaleció su fe después de haber dudado. Y 30 años después de todo esto que leemos, 30 años después de que Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Bueno, dale, dirige la iglesia. 30 años después Pedro escribe esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pedro conocía de primera mano lo que era haberse descarriado. Pedro sabía lo que era haber negado su fe y haberse alejado de Jesús. Pero también Pedro conocía de primera mano lo que es volver al pastor de su alma. Por eso Pedro dice: éramos ovejas descarriadas, pero hemos vuelto. Porque cuando Pedro dudó, cuando Pedro se estaba ahogando, Jesús lo alcanzó. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le recordó que lo seguía amando, Jesús lo perdonó, y lo mismo hará contigo. Porque la duda no es enemiga de tu fe.
La duda es un camino que te va a llevar a una fe más profunda y más significativa. Y lo último que tengo para decirte es, si tú te estás ahogando en dudas, extiende tu mano a Jesús, porque Jesús está extendiendo su mano hacia ti. Deja que Jesús te abrace en tus dudas. Deja que Jesús te acompañe en ese camino y en ese proceso. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y escuches esta canción, que yo sé que va a ministrar el corazón de muchos que están sufriendo y que tienes dudas y tienes preguntas. Deja que Dios te abrace, deja que Dios te conforte, y en tu corazón extiende tu mano y toma la mano de Jesús, que quiere salvarte de tus dudas.